Les damos la bienvenida a esta nueva charla del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades. Para nosotros es muy grato cada semestre poder ir contribuyendo a la reflexión de los docentes de la Facultad de Humanidades y de la universidad y de todos quienes quieran hacerse parte de este proyecto y de este desafío para pensarnos como profesores, para pensar en la docencia que hacemos y cómo la podemos mejorar. Y justamente en el tema de cómo las tecnologías y cómo podemos aprovechar los cambios tecnológicos en beneficio de una mejor formación de nuestros estudiantes en nuestras universidades. Eh, Dentro de este contexto, todo lo que es la reflexión en torno a la formación de profesores nos parece un tema relevante y para nuestra facultad tremendamente relevante y por eso hemos invitado en esta ocasión a la doctora Vanessa Villa Lombana, que nos va a exponer la presentación Modelo de formación de docentes para la docencia, una alternativa para la inclusión y la permanencia. La doctora Vanessa Villa es licenciada en Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de Córdoba, magíster y doctora en Educación de la Universidad de Antioquia, profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías. También ha participado en proyectos en convenios con Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de TIC en Colombia y coordina en este momento la maestría en Educación en metodología virtual. Así que nadie más pertinente que ella para introducirnos y contarnos sobre estos temas que son tremendamente desafiantes. Vanessa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá. Te dejo la palabra para que nos cuentes acerca de tu trabajo. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí en la Universidad de La Serena. Eh, Como les decía hace un ratico tras bambalinas, siempre que me invitan a estos espacios académicos a contar un poco lo que hago, le decimos como de forma graciosa nuestro rollo, contarles nuestro rollo, qué es lo que nos gusta hacer, investigar y es un poco lo que quisiera contarles el día de hoy. Como ya lo anticipaste muy bien, voy a compartir pantalla primero. Ahí la deben estar viendo. De lo que les quiero hablar el día de hoy es del modelo de docencia, una alternativa para la inclusión y la permanencia que se deriva de un proceso de investigación que realicé en el marco del doctorado en educación. Fue desarrollado en el 2022, en el 2023 pues hicimos fue todo el año como de socialización y bueno, por fortuna a principios de 2024 pude obtener el título de doctora en educación a partir como de los resultados de este estudio que les voy a mostrar un poco el día de hoy. Em, no voy a centrarme de forma exclusiva en el modelo de formación para la docencia, ya voy a llegar como a ese punto, pero también quisiera poderles hacer inicialmente una contextualización de dónde emerge esta idea de modelo de formación para la docencia, cuál es el campo de conocimiento que subyace, pero además en términos de políticas y sistemas educativos, por qué adquiere sentido y relevancia hablar de docencia o de formación para la educación virtual. Qué es lo que más recientemente nos está diciendo la UNESCO, pero también un poco esas tendencias de educación global, hacia dónde va la educación en el mundo para finalmente presentar el modelo y algunas ideas, algunos lineamientos y el marco como de orientaciones para la implementación de este modelo que hemos denominado docencia. Esa es la propuesta que les hago en esta conversación, que espero podamos estar en unos 45 minutos y luego pues podemos tener un espacio de conversación, ¿no?
Bueno, en el marco de esta contextualización, debo decir que el gran marco que nos cobija, donde se inscribe la docencia, es el de la educación a distancia, ¿cierto? Como una generación o como, sí, en la perspectiva de las generaciones de la educación a distancia, como un último eslabón de la educación a distancia se encuentra la educación virtual, aquella que hace uso de las plataformas, de los campus virtuales para llevar a cabo una praxis educativa que se da en el ciberespacio. ¿Cierto? Y donde se inscribe esa propuesta de docencia que tiene que ver con unas formas de hacer educación virtual, una educación virtualizada que no solamente, que no tiene que ver o que no se centra en la traslación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? De la presencialidad a una plataforma o a un soporte virtual, sino que contempla en sí mismo una idea que parte de que la educación virtual se centra en el sujeto virtual, ¿cierto? Y para poder entender el sujeto virtual tenemos que entender todas las prácticas, todas las dimensiones del sujeto virtual y esta docencia se viene a centrar en una praxis educativa que sea en el ciberespacio, pero que atiende a unas dimensiones del sujeto virtual. Entonces, esto lo diferencia como o se aleja un poco de prácticas un poco más tradicionales de educación virtual en las cuales simplemente se da una traslación, ¿cierto?, de unas prácticas a un escenario virtual a través, por ejemplo, de asuntos como las clases virtuales a través de Zoom. Entonces, en la docencia se privilegian otro tipo de prácticas que vienen a contemplar la educación virtual como algo distinto que no se da en la presencialidad, es decir, que no tiene que ver con la presencialidad mediada por tecnología, que es una práctica que se vincula con la asincronía, es decir, que no hay realmente una coincidencia en espacio y en tiempo, pero que además atiende a las particularidades de lo que implica ser y estar en el ciberespacio. Para poder entender la docencia, tenemos que entender qué significa ser y estar en el ciberespacio o qué significa el ser el sujeto virtual, que es el sujeto al que atiende la docencia. Eso pues a modo de contextualización, ya hablaremos un poco más adelante sobre eso. En esta contextualización también es importante decir que la educación virtual es considerada por diferentes instancias como las que ustedes ven ahí en pantalla, el informe Horizon, el Laboratorio de Economía de la Educación, esto pues en el marco de Colombia, pero también en el mundo, el Sistema de Información de Tendencias de América la Latina, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UNESCO, es decir, apuntan a que la educación virtual hace parte de ese horizonte hacia donde la educación va a transitar o ha transitado en los últimos, obviamente en este último siglo en el que estamos, pero también va a seguir transitando como una opción viable y promisoria para poder enfrentar algunos retos que la educación que con la educación tradicional no pudiéramos enfrentar, ¿no? Algunos de estos retos están vinculados, por ejemplo, con la pandemia o con las posibles pandemias que puedan venir. Es decir, esto no es algo que solamente se circunscribe a lo que pasó en 2020, 2021 con la pandemia del COVID, sino que la educación virtual ha sido una alternativa promisoria tanto para escenarios como estos, tan apocalípticos, como también aquellos de escenarios de guerra y de violencia en los cuales la educación virtual es una opción viable para hacer educación sin que tengamos que encontrarnos en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? Hay una pregunta que me moviliza en un principio cuando empiezo a estudiar la educación virtual y tiene que ver con cómo se han ocupado las universidades o las instituciones de educación superior de la virtualización de la educación, no de la educación virtual, sino de cómo virtualizar la educación en el marco de una perspectiva de autores como Pierre Levy, que vienen a decir que lo virtual tienen o significa convertirse a otro, es un movimiento de convertirse a otro, una heterogénesis del sujeto es algo distinto, ¿cierto?, a lo que era una transformación del sujeto. Entonces, si hablamos de que la virtualización significa eso, un movimiento de convertirse en otro, entonces, ¿en qué debería convertirse la educación para considerar la educación virtual? ¿No? Entonces, como objeto de estudio, por ejemplo, me interesó durante mucho tiempo saber
cómo se ha estudiado la educación virtual o la virtualización de la educación y cómo se vincula esto con los procesos de formación, es decir, cómo lo vemos presente en las universidades, en las facultades de educación, que uno esperaría se centraran los discursos vinculados al estudio de la educación virtual, ¿no? Y a la enseñanza sobre la educación virtual, es decir, la educación virtual como objeto de estudio. Cuando yo hago un sondeo sobre el estado de la formación docente para la virtualidad, es decir, cómo se forman los docentes para saber cómo enseñar en la virtualidad, que encuentro unas tendencias vinculadas es decir, a la educación virtual como desarrollo profesional docente, es decir, existen cursos, existen diplomados, existen a lo mejor especializaciones o maestrías vinculadas a la educación virtual, pero también un enfoque vinculado a las competencias. Aquí es necesario que los profesores sepan, bueno, competencias digitales, es decir, que sepan cómo utilizar las herramientas, o sea, una visión muy instrumental de la educación, de la formación para la educación virtual, unas experiencias más centradas en lo que significan los tutores virtuales, el docente como tutor virtual centrado en el acompañamiento a los procesos de formación virtual. Y también encontramos un montón de modelos y metodología para hacer educación virtual. O sea, no centradas en la formación docente, sino en modelos de educación virtual. Em, y aparecen cosas interesantes, ¿no? Aparece, ahí lo ven como en palabras, en un tamaño de letra un poco más grande, la importancia de considerar una perspectiva pedagógica de la educación virtual, es decir, de salirnos del esquema tradicional de estos en los cuales se dice que es necesario que los profesores sepan cómo utilizar las herramientas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las herramientas son cambiantes, porque digamos que cada vez las herramientas, como lo dirían Roberto Casati y otros autores, son amigables con el usuario, o sea, son user-friendly y casi que vienen sin manual de uso. Entonces, a medida que las herramientas van apareciendo, vamos incorporándolas y en este sentido es fundamental que la formación se centre en cómo los profes pueden incorporar tecnología, pero en sus propuestas pedagógicas, cómo pueden reflexionar sobre ellas, cómo pueden hacerlas explícitas en sus propuestas didácticas. Entonces, aquí es una perspectiva más centradas en asuntos como cómo puedo generar con mis estudiantes prácticas de participación, intercambio, reciprocidad, cómo estas me ayudan a ejercer un liderazgo como profe en el contexto virtual. También aparecen asuntos como la flexibilidad, es decir, que las propuestas de educación virtual o de formación para para la virtualidad no son tan estructuradas como en la presencialidad, sino que hay un margen de ciertos aspectos o factores que empiezan a jugar, como el tiempo, como el espacio, ¿sí? En el que se pueden incorporar otro tipo de recursos y de estrategias. Aparece también el uso de videos como herramienta interactiva, como de alguna manera una forma de poder apaciguar la ausencia de la sincronía, es decir, cómo podemos hacer uso de otros lenguajes y formatos para reemplazar, entre comillas, lo que es la clase presencial, el cara a cara presencial, y cómo podemos dar o favorecer esas relaciones de apoyo, de reciprocidad, de la generación de comunidades de aprendizaje a través de lo que nos ofrece el ciberespacio. En este sentido, desde una perspectiva internacional, empezamos a encontrar unas políticas y unas prácticas que nos vienen a decir lo importante que es esto, es decir, a justificar la importancia de la formación docente para la educación virtual. Eso se centra en el modelo de docencia. Entonces, en un estudio que se hizo en 10 sistemas educativos del mundo, escogidos de forma estratégica porque son modelos educativos que tienen unos alto puntaje en los rankings mundiales, porque son sistemas educativos con un alto rendimiento. Hay una percepción global que son líderes en el campo de la educación y de la tecnología y de la educación digital. Me refiero a estos que están ubicados en Australia, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda. Bueno, y los países que ustedes ven ahí en pantalla están señaladitos como en donde se hizo el estudio.
Y ellos destacan en el estudio, en términos de políticas y de prácticas, unas estrategias que para ellos son fundamentales, es decir, que las vieron de forma transversal en todos los sistemas educativos que les mencioné. Entre esas estrategias está una que es cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y lo que encontraron es que uno de esos elementos tiene que ver con el desarrollo de competencias docentes y alfabetización digital en los profesores, también en los estudiantes, en cómo los podemos preparar para los trabajos del futuro y en habilidades de matemática, lectura y escritura. Pero encontramos una fuerte tendencia en lo que tiene que ver con las competencias docentes y cómo este camino de tener a maestros y maestras formados en la educación digital pueden apoyar, sí, apoyar como ese poder, cerrar las brechas digitales o los desafíos que enfrentamos cuando hablamos de la incorporación de tecnología en el ámbito educativo, ¿cierto? Porque digamos que empiezan a emerger como esos discursos vinculados a, pero bueno, esto funciona, esto puede funcionar en un escenario ideal, donde hayan todas las condiciones para ello, y en efecto sí, pero nada hacemos con tener tecnología, con tener todas las condiciones tecnológicas si no tenemos a los profesores formados. Es decir, pasar de una primera brecha digital vinculada con el acceso a una brecha, ellos lo llaman segunda brecha, vinculada con el uso de, ¿sí? En relación a la primera brecha, pues encontramos experiencias muchas en todos los países que les mencioné, pero también aquí en Colombia, computadores para educar, tabletas para educar, educa digital, o sea, empezamos a ver como fuertemente incorporación y seguramente también en Chile, ¿cierto? Experiencias de incorporación de tecnología, pero también experiencias que nos ayuden a afrontar la segunda brecha digital. Es decir, no basta con tener toda la infraestructura tecnológica para una apuesta que involucre esa tecnología digital o que involucre educación virtual de forma específica, sino cómo los profesores pueden realmente desarrollar unas estrategias de enseñanza y aprendizaje, es decir, toda la apuesta y la robustez en términos de pedagógica y didáctica que fundamenta el quehacer docente. Y aquí es donde se ve la brecha todavía mucho más amplia. Y esto lo vivimos en todos lados. Por ejemplo, yo les hablo de la Universidad de Antioquia y de la maestría en educación modalidad virtual, que es la que yo coordino. Y como coordinadora de la maestría, uno de los retos más grandes y de lo que siempre salen las evaluaciones de nuestro programa en la que hacemos todos los años es la formación de los profes, las estrategias que usan los profes. Esto lo vienen diciendo los estudiantes reiterativamente. Es decir, hay unos niveles desiguales entre las prácticas de enseñanza que los profesores desarrollan en el programa, eh, a pesar de los intentos que hemos hecho de que los profesores hagan un cierto uso de tecnología y que los hemos formado para, ¿cierto? Cuando la formación se desplaza de lo técnico hacia lo pedagógico y lo didáctico, podemos encontrar muchas más posibilidades para que los profes hagan lo que se les imagine con los recursos con los que cuentan. Bueno, quise compartirle como en estos términos, como de la brecha digital, esos textos que son autores que asumen una perspectiva crítica de la educación y la tecnología. Hablo de Neil Selwyn, de Roberto Casati, de David Buckingham, para quienes precisamente la formación en tecnología es importante que se centre en asuntos que van más allá del uso, más allá de lo instrumental, y que cuando pensemos en apuestas de educación virtual realmente estemos poniendo el acento en aquellos elementos pedagógicos. Es decir, pensar románticamente que no es necesario que los jóvenes de hoy en día nacen con las herramientas, nacen con el chip como uno generalmente escucha, ¿cierto? En las nuevas generaciones, sería algo muy ilusorio, iluso además pensar, y también pensar que los profesores tienen todos los elementos porque son buenos profes, porque son los mejores profes en el ámbito disciplinar. O sea, hemos tenido también la experiencia de profes muy buenos académicamente, porque son profesores con un alto nivel disciplinar, de idoneidad, de conocimiento, muy reconocidos en el ámbito académico, pero que cuando se enfrentan
a la docencia virtual, empieza algo a pasar, ¿cierto? Algo que no tiene explicación, pero empezamos a ver que no implementan las herramientas que esperamos que implementen, que las prácticas mediadas por tecnología son magistrales y que definitivamente la experiencia que se pueda vivir en la presencialidad versus la virtualidad no es la misma, ¿no? Entonces, esto nos lleva y quería mostrarles este informe de la UNESCO. Eso es un informe que salió en julio de este año. Ellos lo llaman como el Global Education Monitoring Report, donde el informe muestra como los avances en relación con el objetivo de desarrollo sostenible 4, que es el que se centra en la calidad de la educación, es decir, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover las oportunidades de aprendizaje. Y encuentran o nos llama la atención cuatro asuntos que ellos mencionan allí. Y es que la primera es la pregunta si realmente la tecnología está cambiando los sistemas educativos, no solamente desde lo que hoy en día podemos experimentar con los desarrollos de inteligencia artificial, sino aparece la pregunta de por qué los desarrollos de tecnologías siempre van delante de los desarrollos de orden didáctico y de experiencias educativas, ¿no? Entonces, nos pone también a pensar en si esos cambios o transformaciones que requerimos para que realmente haya un resultado promisorio, un resultado óptimo de aprendizaje en los estudiantes, tiene que ver con algo que no está relacionado justamente con la tecnología. En segundo lugar, nos viene a mostrar este informe que las tecnologías, tal y como se han utilizado en los últimos 100 años, nos deja la pregunta si realmente hemos obtenido la transformación que esperamos. Em, digamos que desde la popularización de la radio en la década de los 20, y ahí si ponemos una lupa como en los diferentes hitos que tienen que ver con la educación con la tecnología educativa, pero también con la educación a distancia y con los desarrollos de acuerdo con las generaciones de la educación a distancia, no hemos visto realmente esas transformaciones vinculadas a asuntos como los contenidos educativos, la gestión del aprendizaje, la aplicación de las tecnologías en el ámbito de la educación. Es decir, seguimos haciendo educación de forma tradicional. Entonces, ¿qué implica hacer educación virtual en un contexto de revolución tecnológica, de avance tecnológico? Es decir, cómo podemos aprovechar las diferentes herramientas, pero para hacer una... Entonces, es una pregunta que se va saliendo de lo instrumental, ¿sí? Porque digamos que podemos tener todos los repertorios, pero algo sigue pasando, algo está ausente, algo que no entendemos y, y en lo que no hemos hecho clic todavía para descubrir qué es lo que tenemos que hacer para que realmente podamos vivir una transformación educativa asociada con la tecnología. También el tema de los costos es un asunto importante, es decir, aquí en esto autores como Neil Selwyn son muy críticos al expresar que el uso de tecnología siempre va a estar supeditado a las necesidades que hayan educativas, a las necesidades de orden pedagógico. Es decir, si eso tú lo puedes hacer sin tecnología, ¿por qué no hacerlo? Y eso qué va a significar en términos de costo, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Algunos de los países más ricos del mundo han garantizado la educación secundaria universal y competencias mínimas de aprendizaje antes de la llegada de tecnología digital. O sea, ¿qué tan importante es la formación docente previa a la incorporación de tecnología? Hay una anécdota que yo siempre, que me gusta contar de cuando yo empecé a trabajar, o sea, después de graduarme de la licenciatura en informática, yo fui formadora del programa Computadores para Educar. O sea, a mí me tocaba viajar a lugares recónditos en Colombia a formar a los profesores en uso pedagógico de las tecnologías, de manera particular de los computadores que llegaban a los colegios. O sea, primero llegaban los computadores y cuando los computadores estaban instalados, llegábamos los formadores a hacer con ellos esa formación con tecnología, a desarrollar proyectos con tecnología. Recuerdo que yo llegaba a colegios donde habían computadores, ya habían llegado los computadores, pero no había luz eléctrica. Colegios muy lejos donde había que llegar acá le llamamos en el campo, en bestia,
pero realmente son mulas en las que uno llegaba al colegio por lo lejos que quedaban, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ponemos por encima de la formación, ponemos la tecnología como si fuera un requisito previo, ¿cierto? En vez de pensarlo como a lo contrario, ¿no? Primero la formación y luego sí, entonces, ¿cómo podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición? No solamente los computadores, sino todo aquello que llegue y que haga parte como de esta concepción un poco más amplia de tecnología. Y un último elemento tiene que ver con los objetivos, con la necesidad de objetivos y principios claros para garantizar el uso de la tecnología, que este sea beneficioso. Entonces, nada hacemos nuevamente y lo seguiré diciendo con estar preparados tecnológicamente si no sabemos para dónde vamos. Los sistemas educativos deben estar mejor preparados para enseñar sobre y a través de tecnología una herramienta que debe servir a los mejores intereses de todos los estudiantes, maestros y administradores. Entonces, toda decisión que se tome con tecnología debe pasar por un filtro que tiene que ver con qué queremos hacer, cuál es nuestro propósito de formación. Eso se puede resolver con tecnología, eso se puede resolver de otras formas. Entonces, la invitación que nos hace la UNESCO aquí es que es necesario compartir más ampliamente buenos ejemplos de uso para que podamos ofrecer la tecnología de la mejor manera en cada contexto, sin desconocer que los contextos son diversos, tienen diferentes problemáticas, se enfrentan a situaciones que tienen que ver con no solamente las necesidades contextuales y del entorno, sino también con las condiciones socioeconómicas de quienes se están formando. En ese sentido, toda decisión o debate sobre tecnología de la educación debe poner a los estudiantes y a los docentes en el centro, o sea, una perspectiva un poco más humanista. Ustedes se van a dar cuenta de cuando ya les hable sobre el modelo de docencia, es una perspectiva muy humanista que pone el sujeto en el centro, que no pone solamente al docente en el centro, ¿cierto? Como el responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que pone en un lugar casi que horizontal a estudiantes, a profesores, pero al equipo administrativo, porque sin eso no es posible poder llevar a buen término una apuesta que busque formar a los profesores para la educación virtual, ¿no? Porque hay condiciones que son, claro, son educativas, son formativas, y los profes pueden poner todo de su parte para poder resolver las peripecias que esto les implique, pero si no hay un apoyo administrativo, o sea, en términos de la gestión directiva, por ejemplo, de que los profes cuenten con el tiempo de que los estudiantes tengan los recursos para difícilmente se van a poder llevar a cabo estas apuestas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Teniendo todo este panorama que les he mostrado, es decir, donde nos vienen a decir por qué es importante la formación en general en tecnología digital, el lugar que ocupa la tecnología digital, por qué es importante poner en primera instancia la pedagogía, la didáctica y en últimas el asunto de las herramientas o de las competencias digitales, emerge o se cocina una idea que hemos denominado pensándonos la formación, ¿no? Es decir, de acuerdo con la experiencia que yo he vivido como coordinadora de la maestría, pero también como docente virtual, o sea, yo soy profe también de la maestría y en otros escenarios de educación virtual, y de acuerdo con los retos que se enfrentan los maestros y las maestras, tratamos como de descubrir qué es eso qué es eso que necesitan, qué les preocupa, pero también de poner a dialogar, hicimos una interlocución entre diferentes teorías y campos de conocimiento para derivar una apuesta por la educación virtual que sea coherente con las maneras en las que transita el conocimiento en el ciberespacio. Hicimos entrevistas, entrevistamos a coordinadores de programas de posgrados cuyo objeto de estudio es la educación virtual. Hicimos grupos focales con profesores que se desempeñan en modalidad virtual. Em, hicimos un pilotaje del modelo en un escenario con profesores de diferentes universidades del país,
de diferentes contextos para revisar a ellos qué les interesa, qué les preocupa y qué es fundamental cuando hablamos de hacer educación virtual. Entonces surge una perspectiva de la docencia vinculada a una idea de praxis educativa que se da en el ciberespacio. Yo empecé la presentación hablándoles un poco de esto, pero que dialogue con unas coordenadas espaciotemporales distintas y con unas dimensiones distintas del sujeto. Aquí el fundamento teórico más importante son los aportes de Pierre Levy, de Henry de Kerckhoff, para quienes lo virtual está vinculado con una heterogénesis del sujeto, es decir, con un nuevo nacimiento, con un proceso de actualización en el cual pensamos en qué significa qué es un nuevo nacimiento, qué es otra cosa diferente a lo que hacemos generalmente, o sea, qué significa ser en el ciberespacio. Entonces aparecen cuatro dimensiones del sujeto virtual. O sea, primero tratamos de descifrar qué significa ser virtuales, qué significa ser en el ciberespacio. Un primer elemento vinculado a la identidad, cómo nos ubicamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, relacionado con nuestras formas en la que en media, en la que somos en el ciberespacio, el uso que hacemos del ciberespacio, el nombre que asumimos en el ciberespacio, pero también al lenguaje, a cómo transita el lenguaje. Transita de forma visual, ¿cierto? A través de las imágenes, de las infografías, pero también transita de forma auditiva, a través de los podcasts, a través de los lenguajes radiales, pero también de mensajes de voz. También transita el conocimiento a través del lenguaje audiovisual, ¿cierto? A través de videos y todo esto todas las plataformas relacionadas con video como YouTube, bueno, como cualquiera pues de las que podemos conocer al respecto. Pero también hablamos de la inteligencia colectiva. Pierre Levy hace mucha alusión a que en el ciberespacio podemos llegar un poco más allá, podemos facilitar la forma en la que juntos podemos llegar hacer y a hacer, ¿no? Y a cómo él le llama como una forma de en que esa atomización del conocimiento, pero también de prácticas y de experiencias, podemos encaminarlas a asuntos comunes, a encontrarnos, a encontrarle sentido a lo que hacemos cuando estamos con otros, ¿no? Y un asunto y una dimensión que tiene que ver con las prácticas, esta se fundamenta en los aportes de Richard Sennett eh, y de, mm, y de Heidegger, en la cual se habla de unas prácticas que son cambiantes, que se transforman en la medida en la que también con nuestras manos vamos moldeando esas prácticas y se hacen distintas cuando estamos en la presencialidad y en la virtualidad. En la presencialidad se está mediada mucho por el cuerpo, ¿no? Por el lenguaje no verbal, por la mirada. Yo sé cuando un estudiante está cansado, cuando bosteza, cuando a lo mejor tiene hambre, cuando está incómodo en la silla, ¿no? Y así podemos y vamos cambiando nuestras prácticas de acuerdo con ello. Y en la virtualidad hacemos uso de otro tipo de lenguajes. Una pregunta que yo le hago mucho a mis profes cuando estoy en espacios de formación es, ¿cómo sabes, cómo identificas a tus estudiantes? ¿Cómo sabes quiénes son? A lo mejor por lo que dicen, ¿cierto? Por cómo escriben, por si son capaces de grabarse o de dejarse ver por medio de la pantalla, porque no siempre pasa esto, puedes identificarlos visualmente, o a lo mejor la voz, nada más dejan ver la voz, y estos elementos juntos van formando una identidad para mí como docente que transita por el lenguaje, que transita lo que podemos hacer juntos y que transita por las prácticas, por las experiencias, por los conocimientos, por las mismas prácticas que nos dicen quiénes somos en el ciberespacio. De acuerdo con esa definición de sujeto virtual y de las dimensiones del sujeto virtual, pensamos en unos componentes del modelo de docencia, muy centrados en un componente pedagógico, un componente didáctico, un componente
curricular y un componente de gestión. Vamos a ver cada uno de ellos de una forma un poco más, bueno, concisa también por el tiempo, pero luego tendremos oportunidad de profundizar en aquellos elementos que a ustedes les parezca interesante. En el componente pedagógico diseñamos un enfoque teórico que une dos perspectivas teóricas bastante interesantes y lo denominamos como una perspectiva colectivo-conectiva del aprendizaje en el ciberespacio. Recordemos que todo lo que tiene que ver con con este componente pedagógico se relaciona con los fundamentos de la educación, con las doctrinas educativas, con las teorías y miradas sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza y el aprendizaje que media nuestra práctica educativa. Aquí era fundamental como buscar, no solamente en los referentes que existen sobre enseñanza y aprendizaje, es decir, los paradigmas, las teorías, en los modelos, las perspectivas de la enseñanza y del aprendizaje, aquellas que mejor tuvieran afinidad con la educación virtual. Y pensamos en esta que denominamos perspectiva colectivo-conectiva del aprendizaje en el ciberespacio, que digamos que aprovecha de la mejor manera posible la identificación de los nexos y las propiedades articuladoras del conocimiento propias del conectivismo de George Siemens, pero también aquellas capacidades cognitivas que se ven fortalecidas cuando trabajamos juntos en algo que se refiere más en términos de la inteligencia colectiva de Pierre Levy. Entonces, de allí definimos a partir de esta perspectiva como colectivo, conectiva, una concepción de educación virtual muy centrada en una praxis educativa que se da en el ciberespacio y que está mediada por las dimensiones del sujeto virtual, que ya les mencionaba, una concepción de y docente, es decir, emerge este concepto de y docente muy derivado de la noción de e-learning o de educación electrónica o de educación virtual, que es un término anglosajón, ¿cierto? Es decir, en otros idiomas no aparece virtual learning como traducción de la educación virtual. La traducción más cercana a educación virtual es el de la concepción de e-learning, por eso hablamos de e-docente. Un docente que se centra en la reflexión pedagógica, en el uso de los medios digitales para llevar a cabo esas reflexiones pedagógicas o a donde los lleven esas reflexiones pedagógicas. Un docente que estructura y diseña su espacio virtual teniendo en cuenta asuntos tan importantes como la teoría de la distancia transaccional, que es una teoría de Michael Moore, en la cual dice que a mayor distancia existe entre profesores y estudiantes, mayor estructuración y organización debe haber del espacio virtual, y que esa distancia que hay entre docentes y estudiantes provoca un choque o un impacto psicológico. Entonces, un docente conoce esto, estructura un espacio de modo que lo pueda proveer de todo el andamiaje necesario para cerrar la brecha que produce la distancia transaccional. Y finalmente un docente que conoce o que plantea estrategias que buscan, que están vinculadas a poder aprovechar las capacidades cognitivas, ¿cierto? Que se ven fortalecidas en la inteligencia colectiva, pero también del conectivismo, de poder conectar los conocimientos de los estudiantes a través del espacio virtual. Y por supuesto, unos fundamentos que nos proveen una concepción de flexibilidad vinculada a lo que dice Pierre Levy en torno a que no es necesario que estén conjugados el tiempo y el espacio o que en lo virtual convergen unas temporalidades distintas, ¿cierto? Es decir, si vamos a que lo virtual es un movimiento convertirse a otro, tiene que ser algo distinto a lo presencial. En ese aspecto, entonces, este modelo se centra en una temporalidad asincrónica, ¿no? Es decir, pone su apuesta o su valor en la asincronía para alejarse un poco de lo que significa la presencialidad. Em, Eso en términos de lo pedagógico. En términos del componente curricular, entonces encontramos
unas apuestas vinculadas a nodos de aprendizaje, es decir, en términos de los contenidos y de cómo se configura una apuesta formativa centrada en la docencia. Emergen 4 nodos de aprendizaje, nodos que están vinculados, como ya lo pueden ver, con las dimensiones del sujeto virtual que ya les presenté, es decir, un nodo vinculado o un conjunto de conocimientos vinculados con la identidad, es decir, que los profes que se formen en docencia conozcan sobre las subjetividades e identidades virtuales. También un nuevo aprendizaje que se llama inteligencia, en donde los profes conozcan los fundamentos teóricos y pedagógicos vinculados con la inteligencia colectiva. Un nodo que se llama lenguaje, vinculado a las estrategias de comunicación y de interacción, a los diferentes lenguajes por donde transita el conocimiento en el ciberespacio, pero también a la convergencia de medios. Es decir, cómo la comunicación y la interacción gira alrededor de lo que significa el uso del lenguaje en el espacio virtual. Y finalmente, un último nodo de aprendizaje que se centra en las prácticas de enseñanza para la docencia, es decir, cuáles son esas prácticas, a qué debemos apuntar, de modo que los profes tengan los suficientes elementos para hacer una propuesta interesante y que se distancie de lo que significa la presencialidad. Teniendo en cuenta esto, en este componente curricular se usan, aquí van a ver como algunas imágenes de la experiencia que fue o vinculada al pilotaje de un espacio formativo que trató de testear el modelo de docencia. Entonces, en la planificación se utilizaron diferentes lenguajes infográficos, la plataforma de Padlet para mediar la comunicación y la interacción, se utilizaron videos, diferentes recursos y lenguajes. En términos de un componente didáctico del modelo, entonces hablamos de configuraciones didácticas que están relacionados o que se derivan principalmente del enfoque pedagógico presentado, es decir, de la perspectiva colectivo-conectiva del aprendizaje en el ciberespacio. Entonces hablamos de que se da prioridad a configuraciones didácticas vinculadas con la orientación a los estudiantes, es decir, siempre tienen que haber orientaciones para los estudiantes en cualquier espacio formativo virtual, provocar a los estudiantes, o sea, provocaciones que funjan también como activación de conocimientos previos, como anticipación o antesala al desarrollo del contenido, actividades subjetivas e intersubjetivas, es decir, que no solamente provoquen la escucha de sí mismo, es decir, saber qué piensan, qué comprensiones tienen sobre lo que estamos estudiando, sino también que puedan ponerlo en común y podamos generar estrategias que puedan conectar lo que ellos están produciendo de forma individual, pero de forma colectiva. Otras vinculadas con la conexión, es decir, que ellos puedan conectar, que ellos puedan identificar asuntos transversales o temas que estén relacionados entre ellos mismos, es decir, que puedan identificar las conexiones con sus compañeros, que puedan construir conocimiento, por supuesto, colectivamente, y también unas vinculadas con la expansión del conocimiento, es decir, que ellos puedan encontrar por fuera recursos, que puedan encontrar otras experiencias distintas a la de la clase virtual propia para conectarlo con ejemplos, con propuestas, con desarrollos teóricos que se salgan como del cuadro, de la casilla vinculada a la clase. Aquí ven un ejemplo en pantalla de un Padlet del desarrollo de un curso en el cual pues, se compartía con los estudiantes los contenidos, las provocaciones y demás, y también se generaron interacciones de parte de los profes en diferentes lenguajes y formatos. Este fue el pilotaje del modelo con 109 profesores de diferentes universidades de la ciudad. Del componente didáctico también hacen parte las relaciones pedagógicas y las estrategias de comunicación, por supuesto que van muy vinculadas con el enfoque pedagógico propuesto. Esta es un poco más de la experiencia que les mostraba del curso. El curso se denominó docencia Innovación Didáctica para la Educación Virtual. Hay una pregunta que provocaba pues, la participación de los profes y es, ¿te has preguntado qué cambios podrían configurarse en la enseñanza virtual a partir
de las particularidades que representa el ciberespacio. Entonces, los profesores se inscribieron en el espacio formativo que se desarrolló en Moodle con los 4 nodos de aprendizaje que ya les presenté. Se utilizó Moodle como contenedor o punto de partida del curso, pero para la interacción y la comunicación se utilizó Padlet, es decir, para generar las interacciones entre los profes. Porque Moodle es la plataforma oficial de la universidad, una plataforma que se denomina UdeArroba. Aquí hay otros ejemplos de la presentación del espacio de formación. Los profes se presentaron, contaron sobre ello, se utilizaban infografías para contarles a los profes todas las semanas cómo íbamos en el curso. Y el curso terminó con con el diseño de una propuesta didáctica para la docencia, donde se les preguntaba a los profes, bueno, tomen un curso, tomen un tema en particular que ustedes quisieran pensarse en clave del modelo de docencia y planteen cuáles serían los propósitos de formación de esa acción didáctica, es decir, una acción didáctica, unos principios teóricos que fundamenten esa acción didáctica de acuerdo con los que vimos el nodo, en uno de los nodos, el lugar que ocupan ustedes como docentes de acuerdo con lo que vieron en los nodos, una propuesta de comunicación e interacción y unas acciones o unas prácticas de enseñanza muy específicas y explícitas de acuerdo con lo que vieron en los nodos, ¿no? Era un poco como la puesta en común de todo lo visto en un último eje que trataba de integrar todos los elementos. Finalmente, eh, hay un componente que es el de gestión en el cual el modelo pone en consideración la directriz institucional y de apoyo, toda la infraestructura tecnológica, la apuesta académico-administrativa, es decir, que los profes tengan el tiempo para hacer el curso, el espacio de formación, que los profes cuenten con los recursos para hacerlo, que tengamos la plataforma de soporte para que pueda funcionar. Es decir, nada de esto sería posible si no existiera un respaldo administrativo, un respaldo académico que nos ayude en términos políticos, pero también en términos de infraestructura y académico a funcionar de la mejor manera posible. Y quiero cerrar con estas orientaciones para la implementación del modelo, que son aprendizajes que nos quedaron del pilotaje, pero también de la segunda versión que hicimos del curso de docencia. Una primera está vinculada con, primero, la identificación de las necesidades de formación, es decir, no es irnos a desarrollar un modelo de docencia o un espacio de formación centrado en la docencia porque sí, sino que podemos explorar el contexto, saber qué necesitan los profes, en qué deberíamos hacer como más énfasis, asunto clave, qué nodos de aprendizaje a lo mejor son más estratégicos que otros para ajustar el espacio de formación de acuerdo con eso. El contexto académico administrativo, como lo acaba de decir, explorar cuáles son las políticas institucionales, con qué políticas se afilia nuestra apuesta formativa, si existen unidades de educación virtual en las universidades, apelar a ellas para tener todo el soporte técnico y tecnológico, vincular a lo mejor la propuesta formativa a espacios de formación continua desde la universidad que nos permita oficializar o formalizar las apuestas formativas y esto le da un mayor respaldo a lo que vamos a desarrollar. Por supuesto, en términos curriculares, que la estructura, ¿cierto?, de contenidos dialogue con la fundamentación pedagógica definida por el modelo, es decir, que se centre en la subjetividad, lenguaje, acción, inteligencia, pero que se juegue con esos elementos para que respondan realmente al contexto de implementación y que posicionen al sujeto virtual como centro del modelo. Y finalmente, unas orientaciones vinculadas con la configuración didáctica. Es decir, estas se derivan de la fundamentación pedagógica. O sea, ustedes ven una articulación entre todas ellas y no hay una que pueda funcionar sin la otra. Es muy importante poder definir que la temporalidad sea sincrónica, que realmente exista la suficiencia de actividades, de recursos, de material que reemplacen a la clase presencial para que haya realmente un apoyo, un acompañamiento, no solamente desde
canales de comunicación como el sistema de mensajería, no sé, el WhatsApp, las llamadas, sino que no se pierda lo esencial de un espacio de formación que es la puesta de clase, de contenido, de despliegue intelectual del profesor, y que eso se vea representado como en diferentes recursos de apoyo y de lenguajes y formatos, ¿cierto? Yo les mostré un ejemplo que son videos, yo grababa videos todas las semanas en clips que fueran muy cortos para que fuera de fácil consumo, pero que no se perdieran lo más importante. Y habían documentos que escribía, ¿cierto? Que apoyaban los videos y que fungían como complementarios para el desarrollo teórico del espacio de formación. Y luego están las prácticas de enseñanza vinculadas con las actividades en las que poníamos en juego todos los elementos definidos en la fundamentación pedagógica y didáctica, ¿no? Entonces, ya como conclusiones, entonces le voy a mencionar como algunos elementos que creo que es importante que tengamos en cuenta. Decisiones políticas y estratégicas están vinculadas con los procesos de formación a docentes, no lo podemos hacer al margen de esto. Conocer el contexto, qué necesitan los profes, qué problemáticas se enfrentan ellos, más allá de una perspectiva instrumental, eso es muy importante. Cómo podemos superar las brechas digitales de acceso y que tienen que ver con el uso y la apropiación de la tecnología. Estas son clave para que independientemente de los recursos que tengamos, a esto se le saque el mayor provecho posible. Em, Aprovechar la idea de comunidades de aprendizaje. Los profes aprenden más fácilmente cuando están juntos, cuando están con otros, no de forma aislada. La docencia como inclusión y permanencia ayuda a poder establecer unas condiciones en las cuales no es necesario que estemos juntos, que el cuerpo y el espacio coincidan temporalmente, y esto facilita mucho que las personas puedan estudiar en cualquier momento y lugar, o sea, de forma efectiva y de forma real, ¿no? También hace parte como de otras formas de hacer educación, a la educación presencial, a la educación tradicional, y finalmente cómo podemos hacer una reivindicación de los fundamentos y principios pedagógicos en las apuestas formativas, que no vayan en el aire o que no estén suspendidas sobre la nada, sino que como ustedes lo ven, hay una apuesta inicialmente pedagógica y que uno la va viendo, va conectándola con cada decisión de orden didáctico, curricular y de la gestión, ¿no? Y bueno, quiero dejar, bueno, ahí les dejo como dos programas de la Universidad de Antioquia, que son una maestría en educación, ya les mencioné que la coordino, pero también hago parte de la licenciatura en educación básica primaria, que es un programa de pregrado en modalidad a distancia, en la cual también estamos haciendo apuestas diferentes sobre cómo entender la educación a distancia en Colombia. Y bueno, les agradezco mucho. Sé que les prometí de 40 a 45 minutos. Me he pasado un poco, pero no quería dejar por fuera ningún elemento. Ahora sí, creo que podemos conversar. Isa, muchas gracias. Muy interesante. A mí me ha aclarado muchas cosas que yo pensaba que las tenía claras o que las entendía, pero en realidad las estaba entendiendo un poquito equivocada. Antes de dar la palabra para quienes quieran conversar o compartir cosas, quisiera tomarme la palabra yo y hacerte una... Son dos preguntas, pero una es que en general me preocupa que siempre que conversamos de estos temas con los colegas, es que hay dos posturas como bien divididas. Hay una postura como que la educación virtual nunca va a reemplazar a la educación presencial, que necesitamos una educación presencial para lograr una mayor profundidad, para lograr unos mejores resultados, y que la educación virtual en ese sentido no estaría a la altura o no lograría eso. Y otro elemento ya no tiene que ver tanto con la calidad de los aprendizajes en sí, como del foco del aprendizaje, sino que con lo humano, es decir, se pierde algo, se deshumaniza algo la educación virtual, lo que implica que los estudiantes pueden aprender ciertos conocimientos, habilidades o competencias, pero no se socializarían, ¿cierto? En otros aspectos que generalmente están en un currículum oculto o que están o que se transmiten un poco
no sé cómo, pero un poco en los procesos de interacción de manera colateral, digamos, de manera paralela o de manera, eh, no sé, se entiende la idea, ¿cierto? De una manera no intencionada, pero que está fluyendo lo humano ahí. Tu experiencia, digamos, que te ha mostrado a ti? Bueno, en Colombia pasa exactamente lo mismo. Es decir, estas ideas, esas posturas divididas o encontradas sobre la educación virtual versus educación presencial están presentes, pero que creo que cada vez más las experiencias, o la experiencia mía y nuestra en la universidad, pero también las experiencias a nivel mundial nos están diciendo que no podemos equipararlas. Es decir, un error el que caemos frecuentemente es de comparar las diferentes modalidades o formas de hacer educación porque son distintas, porque tienen diferente naturaleza. O sea, cuando hablamos de la naturaleza de la educación presencial, nos vamos al encuentro cara a cara y sacamos es decir, es como nos hemos formado tradicionalmente. O sea, ¿cuánto llevamos desde que bueno, desde que nació la escuela formalmente en la modernidad? Pero desde la antigüedad, o sea, la idea de formación siempre ha estado vinculado a ese encuentro cara a cara entre el maestro, entre mi mentor, ¿cierto? Entre alguien que yo acompaño durante la vida, que estoy siempre presente, ¿sí? Pero estoy ahí, estoy presencialmente, estoy cara a cara. Cuando hablamos de educación virtual, tenemos que alejarnos de esa naturaleza de la educación cara a cara y entender cómo funciona la educación virtual, es decir, irnos a la naturaleza de la educación virtual. Nunca podrá reemplazar a la otra, ni la educación virtual a la presencial, ni la presencial a la virtual, porque estamos hablando de naturalezas distintas. O sea, cuando nosotros decidimos apelar a las teorías y a los aportes de Pierre Levy. Hay un texto que lo pueden buscar, se llama ¿Qué es lo virtual? De Pierre Levy. Es un texto del 99, o sea, estamos hablando que en ese momento, en esa época, todavía no, las experiencias de educación virtual no son como las que conocemos hoy en día. Lo mismo el texto de Kerckhoff sobre el ciberespacio, es decir, se aventuraban a hablar del ciberespacio, aunque el concepto de ciberespacio no es de Pierre Levy, si vemos como que Pierre Levy retoma una palabra que nace de un autor de un género que se llama cyberpunk, que se llama eh, eh, apellido Gibson, se me olvidó el nombre, el autor del libro El Neuromante. ¿No? Es un libro donde se utiliza por primera vez la palabra ciberespacio, ¿sí? Entonces, esos autores de Kerckhoff y Pierre Levy, que es por los años en el que aparece el término, nos debatimos quién lo propuso primero para referirse a lo mismo, al espacio virtual, ¿cierto? Donde pasan cosas, donde nos proyectamos como sujetos y empezamos a encontrar, es decir, la historia del ciberespacio como plataforma de comunicación y de interacción tiene su despliegue en tiempo que se va transformando, que inicialmente era una plataforma unidireccional, donde se publicaban talones de anuncio, luego aparecieron los primeros espacios como de comunicación bidireccional, y ya en una última generación del ciberespacio es que hablamos de la web 2.0, donde los sujetos no solamente se convierten en consumidores, sino también en productores de conocimiento. El término prosumidores de Henry Jenkins. O sea, estas transformaciones de la web que nos ayudan a entender lo que significa el ciberespacio corresponden a la naturaleza de la educación virtual. Es decir, si vamos a ello y a cómo opera el ciberespacio, y si decimos que la educación virtual, de acuerdo con la perspectiva de Pierre Levy, es un movimiento en convertirse en otro, ¿cierto? Es un nuevo nacimiento, una mutación del ser y de las prácticas de enseñanza, si vamos a utilizar el término virtual, como lo entiende Pierre Levy, y lo trasladamos, lo acogemos en el concepto de educación virtual, estamos hablando de que la educación virtual es otra cosa. Es otra cosa en términos de que no utiliza la presencialidad y en este caso cuando la apuesta nuestra sobre educación virtual se aleja de la sincronía, ¿cierto? Por eso apuesta por la asincronía en consonancia con Pierre Levy y cuando él viene a decir que
hay velocidades distintas, temporalidades distintas, entonces decimos, no tiene que ser algo similar a la presencialidad. También hacemos una diferenciación entre educación virtual y educación digital. Es una apuesta muy personal, pues de teórica, en la cual asumimos esa traslación que hacemos de una forma de hacer educación a otra, tal cual, manteniendo los mismos parámetros educativos, es decir, que haya cara a cara, que nos podamos ver, como lo que podemos hacer ahorita mismo en Zoom, ¿cierto? Que nos estamos viendo, esta sincronía que estamos teniendo no se diferencia casi que en nada a la educación presencial. Aquí no estamos hablando de educación virtual. O sea, cuando hablamos de educación virtual, hablamos de una praxis que se da en el ciberespacio donde consideramos todas estas dimensiones que nos ayudan a entender qué significa estar en el ciberespacio, ¿sí? Una pregunta, yo se los contaba ahorita que le hago a mis profes ¿ustedes qué prácticas en Internet los identifican a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando usan Internet? Y empezamos a explorar ellos cómo se definen como usuarios de Internet para poder encontrarse ellos cómo se quisieran proyectar como profesores virtuales. Entonces, claro, vamos a seguir viendo, vamos a seguir escuchando estas posturas divididas sobre educación virtual y presencial, pero sobre todo son aquellas derivadas de la comprensión que se tiene sobre la naturaleza de la educación virtual. Entonces es importante, por eso decía, o en mi énfasis siempre ha estado como en esa segunda brecha que hay, no de acceso a tecnología, sino de uso de tecnología y de comprensión de tecnología, que es importante comenzar a trabajar para poder entender cómo funciona realmente, qué significa hacer educación virtual. Y también les hablaba de las apuestas de educación virtual en el mundo, ¿no? Hay universidades muy importantes en el mundo, como Open University, bueno, en Estados Unidos también, está pues en el Reino Unido, pero en Estados Unidos también en el MIT, desarrollo como edX. Es decir, que son apuestas en las cuales hay formas de hacer educación distintas, donde hay tutoría, no hay tutoría, es decir, comenzamos a mirar como diferentes formas de educación virtual y las personas cada vez se están formando más en educación virtual. Si son de mayor o menor calidad, esto tendríamos que empezar a verlo con mayor detalle, es decir, yo creo que tampoco es responsable de nuestra parte, de mi parte y de ninguna nuestra, asumir la calidad solamente no sé, por solamente una condición, ¿no? O sea, si yo les mostré cuatro componentes del modelo de docencia, en nuestro caso de formación para profes, no, ojo, no es un modelo de educación virtual, es un modelo de formación para la educación virtual. Entonces, para poder evaluar y decir que un modelo de educación virtual es de baja calidad, tendríamos que mirar todas las dimensiones de un modelo de educación virtual, ¿cierto? No solamente los profes, las prácticas de enseñanza, sino las apuestas curriculares desde ese modelo, los sistemas de evaluación de ese modelo, las formas de interacción y de comunicación que se ponen en juego en ese modelo, cómo se entiende la educación en ese modelo. O sea, hay muchos factores para poder, es decir, como que para poder medir la calidad. Y hay estudios sobre la calidad de la educación virtual. Creo que allá eso es un campo mucho más abonado en el ámbito académico, y hay muchos criterios. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional sacó un decreto, que es el 1330, que actualizó las condiciones de calidad de los programas en Colombia, y hay 9 condiciones de calidad que aplican tanto para programas presenciales como virtuales, con algunas diferencias en los virtuales. Yo pienso que es un paso importante, no el único, no es suficiente, pero creo que empezar a definir cuáles son las condiciones de calidad de los programas y virtuales, qué tendríamos que entrar a mirar en los programas virtuales para saber si son de calidad, creo que es un asunto que tenemos que mirar y seguir trabajando en ello. Que si deshumaniza o no, yo creo que también en la perspectiva de docencia, yo les decía al principio, es un modelo muy humanista porque ubica al sujeto en el centro, es decir, pasamos de entender quiénes somos, cómo nos configuramos para desplegarnos en ese sentido. Y si hacemos una apuesta de educación virtual que se centre en los aspectos que ponen al sujeto en el centro, yo creo que al contrario, es más, puede ser incluso más humanista que la educación presencial, ¿no? Podemos estar mucho más en contacto con el estudiante que la educación presencial. Además que
en la educación presencial nos preocupamos solamente por la clase, por ir a la clase y ya. O sea, casi que el espacio de interacción y de comunicación alternativos a los que son menos frecuentes que los que se pueden emerger o que pueden aparecer en apuestas de educación virtual, precisamente por la necesidad de poder cerrar la distancia transaccional y el impacto psicológico que causa el que estemos lejos. ¿Cierto? O sea, es decir, es esa condición de lejanía que nos genera angustia, que nos genera ansiedad, que nos genera preocupación porque no tenemos el profe, a lo mejor no estoy entendiendo, puede ser aprovechada para generar mucho más canales de comunicación y de interacción que los que a lo mejor nos puede ofrecer la educación presencial, pero son miradas, ¿cierto? Es decir, las apuestas no todas son iguales y en este modelo particularmente yo creo que es mucho más humanista que otros. Y es genial tu respuesta, Vanessa. Alejandro, habías levantado la mano. Un gusto saludarte, Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Hola. Vanessa. Hola, vale, Vanessa, colega. Perdón, yo me conecté hace poquito porque, bueno, estaba en otras cosas acá y, bueno, estaba pendiente de la reunión. Eh, Soy académico del departamento de música y, bueno, en la música nos tocó realizar educación virtual, lo cual, por un lado, fue muy complejo básicamente porque en muchas de las materias necesitábamos la práctica de instrumental y sobre todo la sincronía en la práctica instrumental, cosa que no era posible. Sin embargo, pudimos realizar las clases. Nosotros además también tenemos una escuela de música donde enseñamos a chicos de primaria y secundaria y muchos de ellos comenzaron a estudiar el instrumento en el momento en que se generó toda esta virtualidad. Una vez que ya volvimos, estos chicos que comenzaron a estudiar su instrumento e integraron los conjuntos, a mí me sorprendió mucho, porque era como que si hubiesen tenido clases presenciales toda la vida. O sea, el conjunto sonó perfecto, casi en el primer ensayo, siendo que ellos solo habían aprendido su instrumento de manera virtual. Y eso para mí fue una revelación. Ahora, por respecto de lo que decía Mauricio, de que se pierde toda la interacción, digamos, colateral, la interacción personal, que después de la clase puedo comentar la clase, o incluso ir a tomar un café para evaluar el contenido, etcétera. Claro, obviamente se pierde todo eso, pero sin embargo, también por otro lado, creo que mi interacción, y no sé en qué momento pasó a ser virtual, toda mi interacción personal es un 70% virtual y un 30% presencial. O sea, yo vivo solo, vivo con mi perro, llego a mi casa, me preparo mi cena y empiezo a conversar con mucha gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de Europa, bueno, depende del horario, de México, de Argentina, de Ecuador. Tengo muchos amigos en toda Latinoamérica. Entonces mi interacción es muy virtual y yo diría que es el 70% de mi interacción personal y un 30% es la interacción en vivo. Entonces yo no sé en qué momento pasó a ser al contrario. Me siento muy cómodo de esa manera. Obviamente la pandemia contribuyó a todo esto. Entonces yo diría que la interacción personal se produce de otra forma, a través de otros canales, existe, pero quizás está disociada a lo que nosotros llamamos interacción personal después de un entorno, de una materia, de alguna materia que esté estudiando presencialmente. No sé si se entiende la idea. Eso quería mencionar un poco como reflexión. Alejandro, claro, tú mencionas algo muy importante, me parece valioso porque yo no hice énfasis en eso, pero me activaste enseguida esa idea, y es de la relación que existe, aunque sí les di ejemplo, entre la identidad, ¿cierto? Entre quiénes somos, mira que tú fuiste muy claro, es decir, mi 70% de mis interacciones son virtuales, por eso tú desarrollaste cierta afinidad hacia la virtualidad. Entonces, esa afinidad no está presente en todas las personas. Por eso que es muy difícil que es decir,
que podamos convertirnos en profesores o en estudiantes virtuales si nuestras prácticas y nuestra identidad no está vinculada con la virtualidad. Es válido y es legítimo que una persona adulta que, digamos, que toma una decisión de hacer su pregrado o su posgrado en cierta modalidad, diga, bueno, yo, decir, mi vida está atravesada por la interacción cara a cara. Me gusta la interacción cara a cara y yo quiero formarme, ¿cierto? De esa forma, ir a la universidad o ir al colegio o ir. Pero también es válido que una persona diga, como tú lo has hecho, es decir, me siento cómodo, mis interacciones, mi vida transita por aquí y yo creo que puedo generar cierto nivel de autonomía. No hablamos de la autonomía, aunque está presente en el modelo, es fundamental poder considerar que la autonomía, es decir, se logra, o sea, se alcanza a niveles óptimos en la medida en la que yo siento mayor afinidad con la virtualidad y porque tengo una identidad con la virtualidad. Es decir, difícilmente yo voy a tener un estudiante conectado con mi clase, implicado en mi clase virtual si no está de acuerdo con la virtualidad, ¿cierto? Si no siente afinidad por ella, si cree que es una educación de baja calidad, que no, decir, que no le genera ninguna motivación, entonces yo creo que no. Una de esas apuestas, decir, em, eh, lanzarnos a hacer una propuesta de educación virtual es porque sabemos que hay o una apuesta de formación en educación virtual a los profes, porque sabemos que hay un grupo de profesores que se desempeñan en este contexto, que sienten afinidad por la virtualidad, eh, independientemente de su idoneidad disciplinar, ¿no? E intelectual. O sea, hay profesores, yo les contaba la experiencia que hay profesores muy buenos. Cuando empezamos nuestra primera cohorte de la maestría en 2000, eh, nuestra maestría empezó en 2016. Cuando hicimos nuestra primera cohorte, habían profes que habíamos escogido en la facultad, profesores muy buenos, como en los ámbitos, en los cursos que eran de primer semestre de la maestría, profesores muy buenos, pero que fue muy difícil hacer que ellos dieran clase. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en esa época? Es una experiencia que también siempre contamos. Tocó ponerles público en un salón y grabar la clase, pero no fue lo ideal. De hecho, esas sesiones pues nunca más se utilizaron. Eso no nos funcionó. O sea, la educación virtual no es eso, porque estamos haciendo una traslación, pues grabar la clase y publicarla en el portal no era. Bueno, además que en ese momento creíamos que lo estábamos haciendo bien. O sea, no habíamos estudiado todo lo que hemos estudiado sobre la educación virtual. Y hacer nuestras clases. Hasta el día de hoy que llevamos desde 2022 que emerge el modelo de formación y docencia, yo digo luchando, o sea, formando, pero luchando con los profes porque no es fácil encontrar buenos profes, pero que también profes que se sientan, que tengan afinidad y que se sientan vinculados con la educación virtual, con la virtualidad, con su tránsito en el ciberespacio y que se sientan cómodos en una cámara hablando y que se sientan cómodos grabando un audio, que se sientan cómodos escribiendo su clase, porque su clase no es pararse en el salón y hablar, ¿cierto? 2 horas, sino es buscar unos medios y unas mediaciones que dialoguen con cómo circula el conocimiento en el ciberespacio y ponerlas en el marco, una estrategia didáctica que reta a los estudiantes en términos de establecer conexiones, de expandir el conocimiento, de generar intercambios. Es complejo. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de hablar de educación virtual o educación a distancia, siempre lo digo, es más difícil hacer educación virtual o hacer educación a distancia que hacer educación presencial. No tenemos que pensar en tantos criterios, en tantos asuntos que pueden estar implicados y que pueda hacer que un estudiante se vaya de ser del espacio de formación. Menos si yo no me siento motivada como profe, ¿cómo voy yo a garantizar que mis estudiantes sigan que se me conecten o que se sientan motivados a la clase? Sin llegar a los extremos, ¿no? Porque también hay apuestas virtuales que no funcionan muy bien, son totalmente asincrónicas, pero no funcionan bien. Y sobre todo cuando se sienten solos los estudiantes, cuando se sienten abandonados, cuando no hay comunicación, cuando no hay interacción. Es decir, cada una de estas variables y elementos que les he ido mencionando tienen que estar en su justa medida
y equilibrados en una sinfonía, en términos artísticos, profe, en la cual funcione bien, ¿cierto? Funcione bien y suene bien y sea interesante, aunque hayan altibajos, aunque hayan descaches. Yo creo que si logramos conjugarlas bien, podemos sacar adelante una apuesta de educación virtual. ¿Volviste a pedir la palabra o no? Sí, volví a pedir la palabra, Ya. pero tampoco, no Dale sé, nomás, puedo. sí, dale. Bueno, es que me surgen muchas ideas porque, a ver, con algunos cursos que tengo a cargo acá, yo todas las clases las subo a una plataforma y la voy poniendo en carpeta clase a clase, pero no toda la clase, sino que simplemente en el momento en que voy a mencionar algo clave, pongo la cámara a grabar, siempre tengo una cámara ahí, grabo la clase y la voy subiendo. Entonces, eso también hace que yo tenga una retroalimentación después de la clase. Observo mi clase y lo voy viendo. Y además también con algunos grupos, eh, obvio que tenemos que realizar conciertos. Entonces, todos esos conciertos los grabamos a dos cámaras y luego los subimos a la plataforma YouTube y ellos tienen que generar gestión de post público, que le llamamos. O sea, tienen que generar gestión de Ya. público y además Mm. gestión de post público. Y también me ha tocado en algunas ocasiones que hemos realizado conciertos en donde generamos streaming en vivo. Entonces ahí tenemos interacción directa con el público presencial y el público virtual. Entonces se produce una situación muy interesante de convivencia entre esos dos públicos. Entonces hemos hecho toda esa experimentación un poco a modo de juego incluso, pero también porque yo les menciono a los estudiantes que ellos como músicos deben tener una presencia en línea tan fuerte como la presencia que tienen de manera real. La presencialidad virtual en la música es fundamental. Entonces, ahí también donde tienen que aportar los esfuerzos, además de la presencialidad, de los conciertos en vivo. Es un poco también a modo de reflexión y respecto de lo que he experimentado, de lo que he estado haciendo. Ahora, ¿cuál sería la parte negativa? Que un poco esta virtualidad, el hecho de conectarme con distintos países, yo llego a la casa y me conecto con el mundo, literalmente, y es como estar ahí con la gente, ha hecho que quizás me he desconectado un poco de mi ciudad en algunos sentidos. He hecho muchas cosas, hago intercambio todo el tiempo con Estados Unidos. Este año fui 2 veces a Estados Unidos a tocar, fui a Ecuador a hacer talleres, recitales, eh, a otras partes, porque estoy muy conectado con gente de otros lados. Pero sin embargo, aquí en la ciudad no es mucho lo que hago. Entonces quizá eso podría haber sido la parte negativa, que me enfoqué mucho en la conexión fuera del país, pero poco en lo que es acá mismo en mi ciudad. Entonces, ahora estoy de alguna manera regulando eso y tratando de participar presencialmente. El otro día fui a un seminario de gestión que hizo la universidad, entonces dije, ya voy a ir presencialmente, porque no todo puede ser online. Sin embargo, me ha dado muchos resultados lo online, toda la virtualidad, se ha hecho un montón de cosas, de ir a tocar, de traer grupos, etcétera. Pero yo creo que también eso trajo, digamos, como contraparte esta desconexión del mundo donde uno está viviendo. Básicamente era esa la reflexión. Gracias, profe. Me encantan las experiencias que me cuentas porque me ayudan a conectar con otros conceptos y bueno, que por la presentación pues tampoco alcanzo a hablarles de muchas otras cosas, pero hay un concepto que se llama presencia docente. En un libro que se llama El e-learning del siglo XXI, de Garrison y Anderson, ellos trabajan como un conjunto de presencia, hablan de presencia cognitiva, de presencia social, presencia docente, como esas formas en las que el profesor se hace ver en el aula virtual, ¿no? Y hay diferentes tipos de presencia, o sea, presencias que tienen que ver con, bueno, a lo mejor si yo doy una clase sincrónica es estar aquí cara a cara, que me vean, pero también yo puedo hacer presencia a través de mis boletines como los que les mostré, ¿cierto? Mis correos semanales a los estudiantes, a través de infografías, a través del video que yo grabo para, como tu clase, por ejemplo, la clase que grababas a dos cámaras.
o a través de los mensajes de WhatsApp. Es decir, hay formas de hacer presencia social docente a través de mis textos que son producción intelectual mía, ¿cierto? Donde ellos me escuchan mi voz en código escrito, ¿no? No mi voz sonora, sino mi voz escrita. También es una forma de hacer presencia. Entonces, creo que también es importante el llamado que tú te haces y nos haces también como a poder ponderar esas presencias locales, globales, pero también las presencias que hago a través del curso virtual y que nos van a proyectar como docentes, ¿cierto? Y le van a proyectar una identidad a mis estudiantes. Es decir, ellos saben quién soy yo a través de las diferentes formas y lenguajes y formatos en los que yo hago presencia en mi curso. Y creo que eso también es interesante. Muchas gracias, profe, por compartirnos esas experiencias. Llegando a una hora en que ya deberíamos cerrar, pues Vanessa me dice que tiene o sea, conversamos antes, me dice que tiene un compromiso después, entonces no la queremos demorar más. Yo estoy muy entusiasmado, está muy interesante la conversación, me quedaría un buen rato más, pero te agradezco mucho, Vanessa. Quedamos en contacto porque probablemente, si te interesa, próximo semestre podríamos bien invitarte, ¿ya? Voy, por lo interesante que es esto, digamos, y porque yo creo que es un tema que hay que ir poniendo sobre la mesa, porque se viene, yo creo, tarde o temprano se viene esto y los profes tenemos que empezar a prepararnos para este cambio tecnológico. Eh, Gracias Alejandro, gracias a quienes nos acompañaron. Eh, Nos vemos en la próxima charla del CAT. Y Vanessa, como te decía, te vamos a mandar después una carta formal de agradecimiento, ¿ya? Y yo también lo voy a escribir a Alejandro por si se le interesa participar en alguna charla acá también en el CAT, ¿vale? Muchas Se, gracias. Gracias por se la pasaron. invitación. Me dio mucho gusto poder conversar con ustedes este rato. Cuando quieran, yo estoy, como le decía al profe hace un rato antes de empezar, me gusta cuando me invitan a los espacios académicos y creo que poner en común lo que hacemos, lo que pensamos y encontrar ideas resonantes o otras o puntos de desencuentro también es válido y creo que son espacios que nos nutren mucho a nosotros y poder conocer lo que hacemos en Latinoamérica, es decir, que compartimos las mismas preocupaciones, los mismos problemas o que tenemos asuntos que son puntos distintos y particulares, yo creo que enriquece el debate académico. Entonces, yo muy contenta y a su disposición para cuando existe la posibilidad. Así como también quisiera poderlos invitar en un espacio acá en la Universidad de Antioquia. Creo que quedamos con un contacto importante y yo les escribo prontamente también. Bueno, ya el semestre se está acabando, pero podemos proyectar, como usted ahorita lo decía, para el próximo semestre un par de encuentros que sean comunes, es decir, donde yo pueda invitar a mi colectivo de profes y estudiantes y el de ustedes, ¿cierto? Al que yo pueda programar o al que ustedes puedan, donde ustedes sean mis invitados, ¿cierto? En esa ocasión sería bastante interesante y podernos seguir nutriendo de los desarrollos de cada uno. Ya, no me sopló por ahí que tenemos un convenio incluso con la Universidad de Antioquia, así que Seguramente sí. vale, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todas, a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos estamos chao, viendo. un abrazo, Chao, chao. chao. Gracias.